acerca de el tratamiento farmacológico del alcoholismo, cosas muy a grandes rasgos. Y después vamos a pasar ya a otra sustancia de interés. Entonces, cuando hablamos de un tratamiento farmacológico efectivo para el alcoholismo, queremos que logre estos objetivos, que le sirva al paciente mantener la abstinencia, es decir, pues que le ayude a dejar y a mantenerse sin beber, que disminuya la probabilidad de recaída y o que disminuya el consumo problemático o intenso de alcohol. Eh, entonces, no existe un fármaco ideal que reúna todas las características para ayudar a una persona con el consumo de alcohol. Podemos tener algunos medicamentos que ayuden a quitar el antojo. Podemos tener algunos medicamentos que impiden que el alcohol tenga sus efectos adictivos en el cerebro, y podemos tener medicamentos que mejoran el estado de ánimo cuando el paciente no está bajo los efectos del alcohol. Recordemos que el consumo de sustancias crónico genera dificultades en el individuo para regular su estado de ánimo, y el que se sientan mal anímicamente es un factor de riesgo para que busquen el consumo de una sustancia. Ujú. Em, Realmente en México tenemos pocas opciones en comparación de todo lo que existe para el tratamiento del alcoholismo. Eh, Teníamos, ahorita está escaso, un medicamento que se llama naltrexona, otro isulfirán, otros medicamentos que no son específicamente para el alcoholismo, pero que sí ayudan, como el topiramato o la gabapentina. Esto de aprobados por la FDA es si la, digamos, instancia reguladora de fármacos de Estados Unidos tiene la aprobación para que estos medicamentos se utilicen para el alcoholismo. Tenemos medicamentos que sí están aprobados y medicamentos que no están aprobados, pero el que no estén aprobados no quiere decir que no sirvan o que no se puedan utilizar. Simplemente no se han estudiado lo suficiente como para que se indiquen para el tratamiento del alcoholismo. Ahora, em, tenemos un medicamento es, que lo que hace es interferir con el metabolismo del alcohol. Digamos que el alcohol en el cuerpo se metaboliza, pasa por procesos químicos, y lo que genera este medicamento, el disulfiram, es que cuando una persona consume alcohol y está tomando este medicamento, el disulfiram, les genera mucho malestar físico. Les genera náuseas, vómito, cefalea, sudoración excesiva. Y digamos que la efectividad de este tratamiento se basa en que el paciente desarrolle un miedo a beber por el miedo a tener los efectos de mezclar este medicamento con el alcohol, ¿sí? Entonces suena un poco cruel, pero esto es lo que hace este medicamento. Eh, el problema con este medicamento es que, eh, pues, para que funcione se lo tiene que tomar, y un paciente que no está motivado a dejar el consumo de alcohol, pues simplemente va a engañar y va a decir que se lo toma y no se lo toma para poder consumir alcohol, ¿sí? Para evitar el tener ese efecto eh, que el medicamento genera cuando se bebe alcohol. Realmente se utiliza muy poco ese medicamento porque
por la reacción adversa que genera. O sea, hay alternativas de medicamentos que no generan esa acción, el paciente no se la pasa tan mal y el paciente cuando bebe alcohol, pues no siente esas molestias. Em, Ahora, existe otro medicamento que se llama naltrexona, que está indicado para el tratamiento del alcoholismo y este medicamento lo que hace es el eh, bloquear los efectos del alcohol cuando se bebe. Cuando una persona bebe alcohol y está con naltrexona, digamos que los efectos del alcohol se bloquean. El paciente no siente ese placer que sentía cuando bebía alcohol. Digamos que no se siente tan bien, no se siente tan chido y ya no le llama la atención el beber. O sea, el paciente con este medicamento bebe alcohol, pero como no le genera los mismos efectos que antes el alcohol, pues no se ve motivado a incrementar o a continuar con el consumo de alcohol, ¿sí? Eh, Tenemos otros medicamentos que el problema con la naltrexona es que es un medicamento muy costoso. Es un medicamento, digamos, un frasco con 20 tabletas cuesta 2,000 pesos y es un tratamiento que se debe mantener durante varios meses y no cualquier paciente lo puede pagar, a menos de que ustedes trabajen en una institución de carácter privado o una institución eh, pública donde permitan el uso de naltrexona. O sea, realmente lo costoso del medicamento es lo que limita el poder utilizarlo. Y yo pudiera tener muchos pacientes en los que me gustaría poder utilizar este medicamento, pero pues se ve limitado por los costos y porque existen alternativas más económicas que pueden tener efectos sobre el consumo de alcohol. Eh, Tenemos un medicamento que se llama gabapentina, es un antiepiléptico, también se utiliza para el dolor crónico, en algunos casos hasta como relajante o tranquilizante, y es un medicamento que ayuda a que los pacientes eh, no tengan ganas de beber alcohol, ¿sí? ¿Por qué? Porque su estructura química se asemeja un poco a las moléculas sobre las que el alcohol actúa, ¿sí? Este es un medicamento relativamente accesible, existe en genérico y llego a utilizarlo con mayor, con mayor frecuencia en los pacientes con consumo de alcohol. También es una buena opción para los pacientes con abstinencia, ¿no? Paciente genérico, no costoso, que puede ayudar a que el paciente no se sienta tan ansioso por querer consumir alcohol y también reducir la probabilidad de que vuelva a recaer. Lo utilizamos en psiquiatría como un relajante para inducir el sueño, para el dolor crónico y también para aliviar los síntomas de la abstinencia alcohólica. Y se prefiere utilizar este tipo de relajante porque no es un medicamento controlado, no genera adicción y es una buena opción para pacientes que tienen un problema de alcoholismo porque en pacientes que tienen una adicción o un problema con alcoholismo, siempre preferimos no utilizar medicamentos que puedan generar dependencia, como son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas es el clonazepam, el alprazolam, midazolam, etcétera. Seguramente los han escuchado. Esos medicamentos, si bien son muy útiles, no son recomendables en pacientes que tienen un problema de adicción por el riesgo de generar dependencia. Entonces, pues, tenemos alternativas como la gabapentina, que ayuda y tiene ese mismo efecto relajante sin correr el riesgo de dependencia.
y pues bueno, sí tiene un potencial de abuso, pero especialmente en pacientes con dependencia a opioides, curiosamente, pero prácticamente no en pacientes con consumo de alcohol. Ujú. Ok. Y otro medicamento que también es de uso común, accesible, genérico, barato y que ha demostrado tener efectos contra el alcohol es el topiramato. El topiramato es un antiepiléptico, se utiliza para prevenir la migraña, para inhibir el apetito y el control de peso. Y aunque no está aprobado para el alcoholismo oficialmente, sí tiene efectos para mejorar el consumo de alcohol. También tiene cierto efecto para reducir la dependencia a metanfetaminas y otro padecimiento psiquiátrico que es el trastorno por atracón, aquellas personas que no pueden controlar lo que comen y tienen problemas de obesidad y sobrepeso por eso. El topiramato es bastante útil, eh, accesible. Se han hecho estudios en donde se compara pues cuál es el efecto del topiramato en pacientes que tienen alcoholismo. Por ejemplo, en este estudio se reclutaron a 150 pacientes con alcoholismo y a unos se les dio topiramato y a otros se les dio placebo. Placebo es el darles una pastilla que les dicen que es topiramato, pero que en realidad no contiene nada. Y a los dos grupos se les evaluó a lo largo de 12 semanas cuántos días bebieron, qué porcentaje de días bebieron, número de bebidas por día y también qué tanto pensaban en el alcohol. Y se vio que aquellos pacientes que eh, estuvieron con topiramato bebieron menos que aquellos pacientes que estuvieron con placebo, ¿sí? Digamos que los pacientes que estuvieron con placebo disminuyeron en un 32% sus días de consumo de alcohol, pero los de topiramato un 60%. Entonces, esto nos dice de que hay un efecto positivo, pero no mágico, no completo, pero sí benéfico sobre la reducción del consumo de alcohol, ¿sí? Y también los días que no bebieron fueron más en los que tomaban topiramato que en los que sí tomaron, en los que tomaron topiramato versus los que tomaron placebo, ¿sí? Entonces esta es la manera en la que ayuda los medicamentos. Inclusive se ha comparado la naltrexona contra el topiramato y se ha visto que el topiramato tiene efectos bastante similares en cuanto a la naltrexona. Es decir, tenemos este medicamento costoso y tenemos este medicamento menos costoso y más accesible y al final, según los estudios, los efectos son muy similares, ¿sí? Entonces es una buena opción para los pacientes. Es decir, con esto quiero que se les quede que existen tratamientos farmacológicos para el alcoholismo que sí les pueden ayudar, pero siempre y cuando el paciente tenga la motivación para consumir. Entonces, nada más en cuanto al alcoholismo, estaba pendiente el repasar un poco acerca de los fármacos. Vamos a pasar a ver una otra presentación. No sé si tengan una duda de lo que habíamos hablado la clase pasada y esta de el consumo de alcohol. No, profesor. Ok, bueno. Yo sí, Entonces, doctor. sí, Yo quería adelante. preguntarle sobre los efectos secundarios del medicamento en el caso del topiramato. Este, no son realmente muy relevantes en el caso de las personas con abuso de sustancias, porque yo recuerdo que el topiramato tiene como efectos a veces de que te saben mal ciertos alimentos o ciertas bebidas, ¿no? Es como su característica, ¿no? Sí, déjame ver si encuentro una diapositiva. Sí, mira, en efecto, les explico esto bastante rápido.
A ver, ¿ven una pantalla que dice dosificación de topiramato? ¿O no la ven? No, ¿Ya la ven? vemos la de que dice el psiquiatra en el tratamiento de la adicción. Ah, ok. Entonces déjenme cambiarle. Ok. Mira, de hecho, no lo puse en la diapositiva, pero en efecto, uno de los efectos del topiramato que puede tener sobre el consumo de alcohol, uno de los efectos que no todos los pacientes tienen, pero que sí algunos refieren, es que les cambia el sabor de las cosas. Y una de las cosas que, eso es un síntoma, un efecto secundario neurológico, se llama disgeusia. La disgeusia es que las cosas saben distinto, o mal, o diferente. Y en el topiramato, esto eh, le ayuda a algunos pacientes con el alcohol. O sea, el alcohol no les sabe igual y prefieren tomarlo o utilizarlo menos, ¿sí? Desafortunadamente el topiramato sí puede llegar a tener muchos efectos secundarios y los psiquiatras debemos ser cuidadosos en cuanto al incremento de dosis. Es un medicamento que se incrementa la dosis muy gradualmente, precisamente para evitar la aparición de efectos secundarios. Lo que hacemos es eh, subirle la dosis al paciente hasta la dosis que tolere. ¿A qué me refiero con la dosis que tolere? A la dosis en la que eh, si llega a un escalón de dosis que ya le está generando efectos secundarios, ahí nos detenemos y ya no continuamos, ¿sí? Por ejemplo, le subimos 25 miligramos la primera semana, o la segunda semana 50 miligramos, semana 3 75 miligramos, y si de la semana 3 a la 4 a los 100 miligramos ya está presentando efectos secundarios molestos como y comunes con el topiramato es que sientan adormecimiento de manos y pies, que pierdan demasiado el apetito, que tengan sueño o insomnio, que tengan fallas en la atención y la concentración. Entonces, lo que se hace es, pues, regresamos a la dosis en la que no tenía efectos secundarios. Entonces, eh, en efecto, el topiramato es un medicamento que hay que tener cuidado con los efectos secundarios y uno de sus efectos secundarios puede resultar benéfico y es el cambiar el sabor de las cosas. Sí, yo tenía un paciente que pues a eso no le resultó inconveniente porque también le cambiaba el sabor de la Coca-Cola y también dejó de una vez la Coca-Cola, no le parecía, no le llamaba más la atención. Pero sí digo, no, sí tiene efectos secundarios, eh, hay que irse con cuidado, pero digamos, esto es algo que tenemos que vigilar cuando indicamos el tratamiento. Entonces, ese es digamos, problema que puede resultar con el uso de topiramato. ¿Sí? Ok. Sí, doctor, Eh, gracias. no sé si tengan alguna otra duda o pregunta acerca del uso de lo que hemos hablado de alcoholismo. Ok. Entonces, déjenme compartirles otra vez la pantalla y voy a hablarles un poco acerca de lo que se hace en la hospitalización de centros de integración juvenil, porque pues ustedes como trabajadoras sociales, bueno, hasta donde yo sé, ustedes a veces son el enlace entre instituciones, y creo que deben de saber cómo trabajan otras instituciones que estén cercanas a ustedes en la zona metropolitana de Guadalajara, para que sepan qué pacientes les pueden referir a hospitalizarse en la unidad de hospitalización Zapopan.
O sea, cuáles son los criterios de inclusión, de exclusión, para que los pacientes se puedan ser ayudados. Y ahorita continuamos con otra de las sustancias. Entonces, pues recordando que Centros de Integración Juvenil es una institución dedicada, institución prácticamente pública, dedicada a la prevención, tratamiento, rehabilitación, investigación científica y formación de especialistas en materia de consumo de drogas. De hecho, si ustedes se meten a la página de Centros de Integración Juvenil, pueden encontrar cursos que son gratuitos, que tienen valor curricular, o posgrados que tienen valor curricular en adicciones dirigidas a diversos perfiles, ¿sí? Entonces, no solamente se encarga también de la formación de personal capacitado en cuanto a adicciones y dado su carácter público, ofrece cursos muchas veces que nada más requieren inscripción, que son gratuitos o son costos eh, bajos y al final de cuentas tienen valor curricular y pueden buscar en internet. Ahora, Centros de Integración Juvenil tiene una red de eh, centros distribuidos a lo largo del país. Digamos que existen centros que son, déjenme poner el puntero, que son de manejo ambulatorio, o sea, de consulta externa, que existen, yo creo que ya existen más, pero alrededor de más de 100 unidades de tratamiento. En la zona metropolitana de Guadalajara, si no me equivoco, hay 4 centros de atención de consulta externa, donde no se hospitalizan pacientes, pero se atienden ahí a los pacientes por psiquiatra, psicólogo, médico, se les puede dar terapia familiar, de pareja, en la zona metropolitana de Guadalajara, insisto, de consulta externa, pero tenemos un hospital en Guadalajara. Y en el país existen, digo tenemos, yo ya ni estoy ahí, pero existen 11 unidades de hospitalización. Existe una unidad de hospitalización para niños en Zapotlán, niños con problemas de adicciones, ahí en Zapotlán, y una para adultos, hombres y mujeres, en Zapopan, allá por Tabachines, enfrente de Tabachines, al lado creo que de la Prepa 11, ¿sí? Eh, Existen también unidades especializadas en el tratamiento de la heroína en la frontera, Ciudad Juárez y Tijuana, y una unidad de investigación en Tepic, Nayarit. Las unidades de hospitalización pues existen en todas estas ciudades y las más cercanas por el momento son la unidad de hospitalización Zapopan y la unidad de hospitalización para niños de Zapotlán el Grande, niños y adolescentes menores de 16 años. Y está la unidad de hospitalización donde yo trabajé algunos años como pues el psiquiatra ahí encargado de todos los pacientes. Y pues voy a hablarles un poco acerca de qué es lo que hacemos. Se hace ahí, digo, no ha cambiado mucho el esquema y no creo que tampoco los criterios de inclusión y exclusión. Entonces, pues consiste en un equipo conformado de enfermeros, psiquiatra y residentes de psiquiatría que rotan ahí en el lugar, médicos, hay médicos las 24 horas, eh, médicos que hacen guardia de noche, médicos que están en turno matutino, vespertino, hay psicólogos, no están las 24 horas, que se apoyan en pasantes que están haciendo servicio social, precisamente en carreras como trabajo social, psicología, ayudan con las labores y actividades eh, del- de los pacientes hospitalizados. Y había 2 trabajadoras
sociales, directora, administradora, secretaria y cocinero. Entonces, el modelo de tratamiento residencial en la unidad de hospitalización Zapopan contempla un tratamiento de 90 días. O sea, eso es algo que creo que ustedes deben saber cuando se refiere el paciente hacia allá. O sea, que el, el- el tratamiento no es a corto plazo ni cuando el paciente quiera. O sea, obviamente el paciente puede pedir su alta voluntaria en cualquier momento, pero lo ideal es que desde un principio se comprometa a los 3 meses. ¿Por qué? Porque las adicciones son complejas de tratar, necesitan en algunos casos terapia intensiva que la puede brindar la hospitalización. Y lo que se hace es, llega al paciente y se le valora a ver si es candidato o no a admitirse. Una vez que es admitido, se trata la abstinencia que llegue a tener. Usualmente es muy común que la mayor parte de los pacientes que se tienen ahí hospitalizados tengan problemas con la abstinencia a cristal, a metanfetaminas, y ya en menor medida otras sustancias, como es obviamente el alcoholismo, el consumo de marihuana, etcétera. Hemos tenido también pacientes que tienen adicciones a las apuestas, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, pues, ¿y eso cómo se trata, no? Eh, o sea, curiosamente, las adicciones conductuales se parecen mucho, o sea, son prácticamente una adicción. Entonces, el mismo tratamiento psicológico y el mismo tratamiento de las mismas actividades y el identificarse con lo que un paciente con una adicción a drogas tiene, les ayuda a estos pacientes a concientizar y a manejar mejor el problema con las apuestas. No son comunes esos pacientes, llegaban uno al año, a lo mucho, pero también los veíamos. Sí, veíamos prácticamente cualquier tipo de adicción que el paciente pues no le estuviera generando muchos problemas. Entonces, pues el tratamiento consiste en preparar al paciente para que pueda egresar y reinsertarse socialmente, ¿sí? Em, entonces, se toman en cuenta sus condiciones ambientales, familiares, las condiciones individuales del paciente y las sustancias que conllevaron o conllevan a la adicción para que el paciente esté lo mejor posible a su egreso. Ahora, cuando manden pacientes para allá, eh, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Hay criterios de admisión y criterios de exclusión. Cuando yo recién llegué ahí, aceptábamos pacientes de 16 años para arriba. Ya después esto se modificó y solamente se aceptan de 18 años para arriba. Pacientes de menores de edad los enviamos o les ofrecemos eh, el que puedan ingresar a la unidad de Zapotlán, ¿sí? O sea, fuera del área metropolitana, que es de niños y adolescentes. Entonces, tiene que ser mayor de edad, tiene que ser un trastorno adictivo grave y o crónico que no ha respondido a otros tratamientos y aceptar la hospitalización de forma voluntaria. O sea, no es un anexo, no los tenemos encerrados en contra de su voluntad. El paciente ingresa comprometiéndose a estar los 3 meses, pero cuando pide su alta voluntaria, se puede ir. Esto le afectaría pues porque no completaría el tratamiento y también se tomaría en consideración si el paciente vuelve a pedir su internamiento. O sea, cuando un paciente vuelve a pedir su internamiento y ya se había dado de alta voluntaria, pues son puntos negativos para readmitirlo, ¿sí? Eh, ustedes van a mandar al paciente ahí y el paciente se le va a dar una cita en la que se le van a pedir estudios de laboratorio para corroborar que no tenga una condición médica
grave que impida su ingreso a la unidad. Por ejemplo, hay pacientes que pueden tener, nos ha pasado muy seguido que hay pacientes que tienen VIH y no lo sabían, lo sabemos ya hasta el ingreso y tenemos también un protocolo en cuanto a eso que nos ayuda ahí el Hospital General de Soquipan. Si el paciente reúne estos criterios, tiene 18 años, tiene una adicción grave y acepta ingresarse, normalmente hay lista de espera para entrar. Bueno, hasta donde yo trabajé ahí había lista de espera para entrar y no ingresaban de manera inmediata. O sea, se les programa una fecha de ingreso, ¿sí? O sea, nosotros no atendemos urgencias ahí. Si ustedes nos mandan un paciente urgentemente, no lo vamos a atender ahí, ¿sí? O sea, la urgencia se trata en una unidad psiquiátrica o médica y ahí, una vez que el paciente esté estable médicamente, lo pasamos a lista de espera, pero mientras está en lista de espera, el paciente lo referimos al mismo tiempo a consulta externa. Es decir, el paciente empieza a acudir a consulta externa mientras se le habla por teléfono para que pueda ya ingresar. Eh, y había temporadas en que pasaban más de 6 semanas de lista de espera para que el paciente pudiera ingresar y teníamos que ofrecerles algo mientras pudieran ingresar, ¿sí? Ahorita no sé cómo esté, pero yo me acuerdo pues que la pandemia redujo, o sea, en la pandemia cerramos. Estuvo cerrado varios meses, luego se reabrió, pero se reabrió con una capacidad limitada. Digamos que normalmente la capacidad es de 30 pacientes entre hombres y mujeres, y la capacidad cuando se reabrió se incrementó a 15 pacientes y de ahí se ha ido incrementando. Entonces ahorita yo creo que la capacidad debe estar entre 20 y 30 pacientes, ¿sí? Ahora, Oiga, doctor Emanuel, sí, y en la consulta externa, ¿con qué tanta frecuencia los ven? Porque, por ejemplo, acá en Salme, pues sí, es mucho el tiempo que pasa de una cita a otra. Entonces, ahí sí los derivan a consulta externa cada cuando los están viendo. mira, afortunadamente, consulta externa, sí los ves seguido. Seguido me refiero a, llegan ahí, les hacen una valoración inicial y no tardan más de 2 semanas para que ya tengan una cita con psicólogo o con psiquiatra o con médico. Y ya el psicólogo, el psiquiatra o el médico pues agenda sus citas, ya sea en caso de psicología semanalmente, en caso de psiquiatría quizá cada 3, 4 semanas, medicina igual. Entonces, me atrevería a decir que a diferencia de otras instituciones de salud mental, centros de integración juvenil sí procura darle una atención más cercana y estrecha a los pacientes con adicción. Y pues bueno, en Salme está así la cosa quizá, pero pues seguramente han escuchado cómo están las cosas en el IMSS, ¿no? O sea, que pasan 1 o 2 veces al año las citas, o sea, y no tienen personal. De hecho, no tienen personal muy capacitado para atender adicciones. O sea, nosotros nos mandaban pacientes del IMSS para internarse ahí. Y por medio del IMSS, ustedes saben más de esto que yo, pues las trabajadoras sociales eh, mediaban ahí para que pudiera tener una incapacidad de hasta 45 días en la unidad de hospitalización cubierta por el IMSS eh, y los otros 45 días cubiertos por el paciente, pero servía como tenía validez como una incapacidad del IMSS. ¿Sí? El IMSS, iban los pacientes que tenían IMSS, iba al IMSS, un médico del IMSS cada semana como al hospital a visitar a los pacientes del IMSS, nada más para ver cómo estaban, y él hacer los trámites de la incapacidad. O sea, aunque no seamos del IMSS, trabajamos con el Seguro Social y el ISSSTE
para poderle complementar esa atención en adicciones que en el Seguro Social prácticamente no existe, ¿sí? Entonces sí, la atención me atrevería a decir, sin lugar a dudas, sin saber, no sé exactamente con qué frecuencia los ven en Salme, pero sí sé cómo los ven en centros de integración juvenil, ¿sí? Ahora, Gracias, doctor. no aceptamos pacientes que tengan un problema médico o psiquiátrico grave. O sea, no se aceptan pacientes con riesgo alto de suicidio ni con psicosis grave, ¿sí? O sea, es común que nos lleguen pacientes que están deprimidos y que han pensado en suicidarse, pero pues los psiquiatras evaluamos el riesgo. Si es un paciente que consideramos que pues necesita una hospitalización psiquiátrica, pues se lo referimos ahí a Salme, y ya que una vez se resuelva eso, regresan con nosotros. Si veo, yo como psiquiatra me encargaba de ver los pacientes que eran candidatos, ver si tenían algún riesgo y yo les daba el visto bueno para que pudieran ingresar. Si yo detectaba que el paciente no quería ingresarse, no estaba motivado, o tenía alguna condición psiquiátrica que necesitaba otro tipo de atención, pues priorizaba eso. También se excluyen a pacientes que tengan una discapacidad cognitiva moderada o grave. Y pues bueno, esto puede sonar en estos tiempos como discriminación, pero sí necesitamos que el paciente sepa convivir con los demás pacientes, que no tengamos problemas graves de conducta, que no tenga un retraso mental, este, y pues si un paciente tiene una discapacidad intelectual, va a ser muy difícil que se acople a la psicoterapia, obtenga beneficios del tratamiento, porque es mayormente psicológico, psicoterapéutico el tratamiento. O sea, los fármacos hacen una parte, pero están ahí internados porque están haciendo actividades la mayor parte del día, están en psicoterapia individual, grupal, y necesitamos que tengan cierta lucidez mental, ¿no? sea, sí hemos tenido, se nos ha colado ahí de repente pacientes con discapacidad intelectual y pues bueno, se nos cuelan y ahí duran en el tratamiento, pero usualmente esto sí es un criterio de exclusión y pues obviamente pacientes que no quieran hospitalizarse. Entonces se refieren a otro servicio de salud o a consulta externa, porque también puede ser el caso que nos llegan pacientes, ok, si tengo un problema de adicción, sí me gustaría tratarme, pero no quiero hospitalizarme, ¿ok? Pues se va a consulta externa, ¿sí? Y si en consulta externa sigue con su problema, pues consulta externa nos lo derivará o ya regresará el paciente otra vez a solicitar de manera voluntaria su hospitalización. Entonces, pues durante estos 90 días de tratamiento, eh, al paciente se le hace un abordaje diagnóstico, lo evalúa un médico, lo evalúa su psicólogo, lo evalúa el psiquiatra y semanalmente se hace una reunión clínica en donde todas las partes dan su opinión. Obviamente también trabajo social. Las entrevistas de trabajo social, yo me apoyaba mucho en ellas para pues, conocer el contexto, eh, complementar la información del contexto familiar. Entonces, estas reuniones multidisciplinarias nos ayudaban a hacer un diagnóstico más certero y que estuviéramos enterados todas las áreas en estas reuniones clínicas en que se presentaban los pacientes de pues, cuál era el diagnóstico que cada área brindaba y cuál era el tratamiento que cada área proponía, ¿sí? Entonces, inicialmente se evalúa al paciente, el riesgo, síntomas de abstinencia y qué tratamiento farmacológico va a tener. Durante estos 90 días, el paciente recibe psicoterapia individual, el paciente realiza actividades grupales, el paciente debe aprender a seguir reglas. Eso, digamos, el paciente puede ser, pues, por así decirlo, dado de baja por incumplimiento de reglas. Pacientes que golpean a otro paciente son baja inmediata. Pacientes que introducen sustancias
al hospital son dados de baja, pacientes que tienen relaciones sexuales son dados de baja. Entonces, deben adaptarse y cumplir estas reglas. Y eso les ayuda a darles estructura. También no a todos los pacientes, porque no todas las familias pueden acudir, pero a los que sí son candidatos también se les da terapia familiar. Tenemos una terapeuta familiar a la que brindaba este tipo de atención a los pacientes. Obviamente, el área se les también procuraba dar actividad física porque los ayudaba a que estuvieran más tranquilos, más cansados a lo largo del día, disminuir la ansiedad, la agresividad. Y también una de las trabajadoras sociales ahí tenía a cargo una actividad que se llamaba planeación y proyecto de vida, que les ayudaba a estructurar, pues, qué iban a hacer saliendo de ahí, ¿sí? Y que lo presentaran ante el resto del grupo, ¿sí? Que presentaran su proyecto de vida al resto del grupo. Entonces, pues es una labor muy bien integrada, a mi parecer. Desgraciadamente no todos los pacientes son candidatos, ni todos los pacientes aprovechan al 100 estas actividades. Hay veces que también teníamos pacientes que decíamos, no, pues este paciente no va a dar para más, este paciente ya se quedó estancado y decidíamos darlo de baja, ¿sí? O porque era muy problemático, ¿sí? Entonces, pues hacer una constante comunicación entre los profesionales para que los pacientes obtuvieran el mejor beneficio. Y pues bueno, una vez que se les daba de alta, pues centros de integración juvenil no los deja solos, o sea, se derivan a consulta externa a un centro de integración juvenil que estuviera cercano a su domicilio. De los 4 centros de consulta externa que existen en el área metropolitana. Y en el centro de integración juvenil tenemos la ventaja de que el expediente es electrónico y el terapeuta de cualquier centro de integración juvenil del país tiene acceso a ese expediente, tiene acceso a ver qué le dimos de tratamiento en la hospitalización y eso mejora mucho, digamos, que el paciente se adhiera a un tratamiento, ¿sí? Entonces, pues sí, pero pues parece que estoy haciéndole mucha promoción, pero la verdad es que sí es pues es que es público, o sea, realmente hablemos un poco de los costos también. Em, Hasta donde yo me quedé, el costo aproximado de un paciente promedio en la unidad de hospitalización era de 100 pesos al día. Y esto ya incluía alimentación 3 veces al día y todos los servicios profesionales, lo que no incluía, de esto dependía si había o no medicamento en la unidad de hospitalización, pero usualmente teníamos que mandar a comprar el medicamento psiquiátrico. Otros medicamentos de uso médico eran cubiertos por el hospital, ¿sí? Entonces, 100 pesos por día por 90 días, pues que son 9,000 pesos, ¿sí? Que si lo comparamos con los anexos o lo comparamos con otras instituciones que brindan atención para las adicciones, pues es algo relativamente accesible. Y obviamente había pacientes que podían quedar exentos o podían tener menos o más costo por día. Ustedes son mejores, entienden mejor esto del estudio socioeconómico, ¿no? Es algo que definía la trabajadora social. Quienes quedaban exentos, pues los de plano que no podían pagar o eran referidos por el DIF, creo que el DIF a veces había convenio. Seguro Popular, pues desgraciadamente ya dejó de existir y esos eh, pues no les cubría el Seguro Popular y lo tenían que cubrir los pacientes. Entonces, en cuanto a los costos, es una opción bastante accesible. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacía el psiquiatra qué hacía yo cuando evaluaba ahí a los pacientes con adicción? Pues bueno,
se les hacía su historia clínica y se les hacía un diagnóstico apegado a los criterios diagnósticos del DSM. Les trataba de dar el mejor tratamiento basado en evidencia, no ocurrencias, sino pues los medicamentos que vemos que les funcionan. Y siempre, yo siempre, digamos que una regla que tenía es, sea cual sea la adicción que tuviera el paciente, si tenía un problema de un diagnóstico psiquiátrico, había que tratarlo. O sea, no esperar a que no podemos esperar que la adicción mejore si no tratamos la depresión, si no tratamos la ansiedad, si no tratamos la psicosis, si no tratamos el TDAH, ¿sí? Entonces, esa era mi labor, mantener la comunicación con el personal que tiene el paciente. Obviamente, pues enfermería nos daba sus reportes, trabajo social, psicología, entonces había mucha comunicación, perdón. Y algo importante es abstenerse de prejuicios. Prejuicios me refiero a que a veces cuando uno no tiene experiencia con pacientes que tienen problemas de adicciones, pues tiende a pensar que no se puede hacer nada más por ellos, que están así porque quieren, que es falta de voluntad. Y pues hay algunas cosas de esas que pueden ser ciertas, pero la manera de pensar que teníamos ahí era pues hacer todo lo posible por el paciente. Y si el paciente no lo aprovechaba o no quería, pues bueno, por nosotros no quedó, ¿sí? Entonces aunque a veces el paciente parece o sea difícil a primera vista, pero nosotros teníamos que pensar de manera la más optimista posible, ¿sí? Para obtener el máximo beneficio. O sea, no podemos desahuciar a un paciente desde un inicio simplemente porque es alcohólico o porque utiliza inhalantes. O sea, no, es tratar de hacer lo posible, ¿sí? Entonces, o ha habido casos, digamos así, casi milagrosos que no apostamos un peso porque este paciente lograra terminar su tratamiento en 90 días, o veíamos pacientes que creíamos que estaban súper motivados al principio y a los pocos días, semanas ya tiraron la toalla o tuvieron algún problema o solicitaron su baja voluntaria. Entonces, pues nuestra labor es hacer, no desahuciar a los pacientes, hacer todo lo que nos toca hacer y pues que el paciente eh, eh, lo sepa aprovechar, ¿sí? Ahora, insisto, existe este estigma hacia las adicciones, en los que se ve como un problema de voluntad y no como una enfermedad. Desafortunadamente, no solamente como profesionales existe ese prejuicio, sino también, pues obviamente, en los prejuicios sociales, ¿no? Eh, y también algo curioso que, bueno, yo me acuerdo, no sé cómo está ahorita, pero según recuerdo, en Salme no veían adicciones. O sea, yo me acuerdo, así me lo decían los residentes, que estas las referían, ¿no? O sea, si iba un paciente con problemas de adicción, pues era, digamos, lo referían a otro lugar, ¿no? O sea, como que no se le veía como un problema de salud mental, ¿no? Y ahorita creo que ya se está reconsiderando eso y se están integrando los servicios de salud mental con la atención a adicciones. Yo me acuerdo también que cuando yo hice la residencia acá en el Instituto Nacional de Psiquiatría, eh, los pacientes que tenían un problema de adicción sin un problema psiquiátrico, los referíamos. O sea, no teníamos una clínica exclusiva para las adicciones. O sea, existía la clínica de adicciones, pero tenías que tener depresión, ansiedad o algo para que estuvieras ahí en el Instituto Nacional. Si no tenías un problema de salud mental, lo cual es raro, pues se le refería a otras instituciones. Pero creo que ahora he visto que los servicios de atención
psiquiátrica están integrando cada vez más el tratamiento a las adicciones. Existen barreras para la atención en la unidad de hospitalización, es decir, existe una capacidad operativa limitada, o sea, no existen todo el personal que se requeriría para atender a 30 pacientes. Entonces estábamos llenos y pues yo era el único psiquiatra que tenía que estar a cargo de los 30 pacientes, ¿no? O a veces les tocaba, nada más había una terapeuta familiar para los 30 pacientes y la terapeuta tenía que seleccionar a quienes les iba a dar terapia familiar. Entonces, pues no había tanta capacidad, ¿sí? Eh, ni tanto operativa ni cuanto a capacidad de pacientes. Teníamos muy alta demanda y capacidad limitada. De hecho, se los digo también porque les va a tocar que se está construyendo una unidad de hospitalización para mujeres en Tlajomulco, allá por donde está hecho o haciéndose, no me acuerdo si ya terminó el santuario, por allá por aquellos rumbos. Yo creo que va a tardar algunos años en terminar de hacerse, pero ya está el terreno, ya está, pusieron la primera piedra, está en construcción y va a ser una unidad de hospitalización de centros de integración juvenil dedicada exclusivamente a mujeres. Y digamos, o sea, dicen que va a tener espacios para que la mamá no sea separada de su hijo, que va a tener guardería, que va a tener pues lo que em, cosas que acá no se les podía dar, ¿no? Y también, pues, algo con lo que pasaba, pues, es que a veces teníamos problemas de la interacción con hombres y mujeres, porque había parejitas, había enamoramientos, había relaciones sexuales. A mí me tocó una vez que una chica se embarazó, entonces, pues, son cosas que no deseamos tener en el hospital, pero son pacientes impulsivos, que les cuesta trabajo seguir reglas, que se desesperan muy fácilmente y, y forman esta comunidad en el hospital y a veces es para bien y a veces es para mal. Otra barrera para la atención en la unidad es que pues no atendemos un paciente intoxicado agudo, es decir, si un paciente llega borracho ahí, no lo vamos a internar, ¿sí? O sea, tiene que llegar bien para que esté en condiciones de pasar algunos días sin haber bebido o haber utilizado la sustancia para que esté en las mejores condiciones para la entrevista inicial. O si tiene una abstinencia grave a alcohol, por ejemplo, pues esa se tiene que manejar en un hospital en urgencia médica, ¿sí? Y pues bueno, creo que esto ya ni siquiera es un dato relevante, pero pues, el Seguro Popular no, no sé por qué, de qué índole administrativa, pues no le servía a los pacientes, ¿sí? Bueno, entonces, pues digamos que el chiste de todo, podría decir que de todo este curso, o de lo que quisiera con lo que se quedaran a lo largo de estas pláticas que he tenido con ustedes, que todavía no estoy seguro cuándo es la plática final, ahorita pregunto, pues es contribuir a que los que estamos involucrados en el manejo de las adicciones, primero podamos reducir el estigma, ¿sí? O sea, además de tener que lidiar con el estigma de los problemas de salud mental, tenemos que lidiar con el estigma único y propio del paciente con adicción. Esto también, el conocer más acerca de las adicciones, nos va a ayudar a mejorar la comunicación y la coordinación entre los servicios de salud para referir pacientes entre una unidad u otra, ¿sí? Entonces, ustedes como trabajadoras sociales, insisto, pues
muchas veces son el enlace entre los servicios de salud y el saber cómo funcionan las otras modalidades de atención, pues ayuda a que ustedes puedan em, ofrecerle alternativas a el paciente, ¿no? Entonces, pues no es mala idea que si ustedes ya con esta plática saben que el paciente estuvo en Salme hospitalizado por una psicosis, pero el paciente tiene un problema de alcohol y metanfetaminas, y probablemente en Salve las citas son muy espaciadas, pues le pueden ofrecer la alternativa de centros de integración juvenil de consulta externa, ¿sí? Los datos los pueden encontrar realmente en la página de internet, nada más poner centro de integración juvenil, van a encontrar las distintas clínicas que existen en la zona metropolitana de Guadalajara, se comunican a ese número los pacientes, y ya se les da una cita para valoración inicial que no tarda mucho, con un médico o un psicólogo. Entonces, para que ustedes también tengan ese dato a la mano y pues sobre todo que se queden con la idea de que los problemas de adicción pues competen al personal de salud, o sea, no son los padrinos, no son los anexos quienes deben estar tratando las adicciones. Los están tratando porque los servicios de salud no han podido responder con la suficiente capacidad para atender las adicciones. ¿Y quién se queda con todos esos pacientes? Pues los anexos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay personal de salud capacitado para atender esta demanda, ¿sí? Bueno, entonces les dejo ahí el número de la unidad de hospitalización Zapopan por si lo quieren apuntar. Y no sé si de lo que les expuse del tratamiento hospitalario para las adicciones tengan alguna duda. Doctor, los pacientes que acuden con ideación suicida no son criterios de inclusión, ¿verdad? Lo comentaba en el SIG. Exacto. Mira, mira, se considera el riesgo. Si el paciente tiene riesgo de suicidio, no entra, ¿sí? Si el paciente ha pensado en morirse alguna vez, pues eso realmente no es un riesgo latente, ¿sí? O sea, no está pensando en cómo matarse, está pues ante su sufrimiento pensando en la posibilidad de la muerte, ¿no? O sea, esos pacientes los admitimos. Cuando hay una planeación, un riesgo, lo ha intentado recientemente, se hospitaliza y eso le toca ahora sí que a Salme, al San Juan de Dios, etcétera, ¿sí? Pero sí es un criterio de exclusión el alto riesgo de suicidio, ¿sí? Ujú, Gracias, doctor. ujú. Ok. ¿Tienen alguna otra duda de lo que les acabo de explicar? No Bueno, más. entonces vamos a ver un poquito más de las sustancias que tenemos pendientes. Déjame buscar. Ujú. Ok. Bueno, ven una presentación que dice opioides. Sí, Ok. Perdón, me silencié. Ahora vamos a hablar un poco de opioides para terminar el día de hoy. Ahora, em, los opioides, pues más reconocidos son clásicamente la heroína, pero actualmente
y lo vamos a ver más comúnmente, por así decirlo, se está poniendo de moda o expandiendo mucho el uso de fentanilo. El fentanilo es un opioide poderoso, altamente adictivo y peligroso, y que desafortunadamente ha tenido mucho auge de Estados Unidos, y esa ola de nos va a llegar, ¿sí? Ya en regiones del noroeste del país, Sinaloa, Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, es más común encontrar el uso de opioides que todavía en estas partes del país, pero es un problema que cada vez vamos a ver más comúnmente y desafortunadamente es muy difícil de tratar, es peligroso, mata. Vamos a ver un poco de qué son los opioides, ¿sí? Entonces, para empezar, nosotros en el cuerpo tenemos un sistema eh, de opioides endógenos, es decir, nosotros producimos moléculas que se unen a los receptores de opioides, ¿sí? Entonces son sustancias, quizá las más populares son las famosas endorfinas, ¿sí? Las endorfinas son sustancias que nos hacen sentir bien, ¿sí? Que se fabrican eh, en nuestro cuerpo naturalmente cuando sentimos placer, formamos lazos sociales, hacemos ejercicio y son opioides endógenos, opioides que nuestro propio cuerpo produce, ¿sí? Recordemos que endógeno no quiere decir más que se produce dentro del mismo cuerpo, ¿sí? El problema son los opioides exógenos, ¿no? La heroína, el fentanilo, opioides que se producen fuera del cuerpo, que se introducen en el cuerpo y que generan adicción, ¿sí? Entonces tenemos estos opioides que produce el cuerpo, endorfinas, encefalinas y endorfinas, y los exógenos que son propiamente las fármacos o drogas, ¿sí? Porque algunos de los opioides tienen uso médico, ¿sí? Para el tratamiento del dolor, analgesia, anestesia, etc. Entonces, existen muchos tipos de opioides eh, y que son, digamos, eh, más fuertes que otros. O sea, los opioides varían mucho en cuanto a su potencia. Digamos que esto lo que me dice es qué tan fuertes son, qué tipo de opioides existen y cuál es la fuerza que estos tienen, ¿sí? Vamos a, voy a ponerles esta gráfica, creo que me es más útil, ¿sí? Entonces, todos estos que se enumeran aquí son distintos tipos de opioides. Se les llama opioides porque se derivan del opio, ¿sí? O sea, el opio es a partir de lo cual se fabrica la morfina, la heroína y algunos otros opioides, y otros son sintéticos, como el caso del fentanilo. Pero los opioides, digamos, difieren mucho en cuanto a su potencia y a su tiempo de duración en el cuerpo. Por ejemplo, vemos este opioide que se llama codeína, que es un opioide de muy baja potencia, es decir, eh, em, no genera tantos efectos sobre el cuerpo, y tenemos estos que es el fentanilo o la heroína, que son mucho más potentes y que con poquita dosis de heroína o fentanilo em, se tienen efectos fuertes. Sin embargo, veamos que eh, una que digamos 1 gramo de morfina tiene cierta potencia, pero 1 gramo de fentanilo tiene 100 veces más la potencia que 1 gramo de morfina, ¿sí? O sea, el fentanilo es una droga 50 veces más potente que la heroína, 100 veces más potente que la morfina,
Y esto lo hace un opioide poderoso y lo hace también peligroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque con pequeñas dosis, el paciente, el sujeto que la consume, se puede morir. Si el paciente se pasa de la dosis, se puede morir. Esto no pasa comúnmente con el cristal. O sea, no dudo que con el cristal una persona se pueda morir, pero es más fácil que se muera consumiendo fentanilo que consumiendo marihuana, que consumiendo tabaco, que consumiendo alcohol, que consumiendo cristal. O sea, esto es lo que diferencia eh, a los opioides de las demás drogas, que las opioides matan, matan por sobredosis, porque los pacientes no miden, están intoxicados lo que están consumiendo y porque eh, se está, eh, digo, puede sonar como raro esto, pero adulterando otras sustancias con fentanilo. O sea, eh, le ponen ya fentanilo al cristal, le ponen ya fentanilo eh, a, a otras drogas, y esto lo que hace es que pues, sea más adictiva esa sustancia y que también sea más peligrosa, porque a veces, muchas veces, la persona no sabe lo que le están dando y se puede intoxicar más fácilmente. ¿Mm? Entonces, bueno, esta gráfica lo que nos muestra es que eh, a lo largo de las últimas décadas, las muertes en Estados Unidos por consumo de opioides ha ido incrementando, pero sobre todo del uso de opioides sintéticos. Sintéticos es fentanilo, ¿sí? Es el mejor ejemplo, el ejemplo por excelencia. Pero aunque los demás, aunque otros opioides hayan tenido una tendencia a la alta en las últimas décadas en cuanto a muertes, en cuanto a mortalidad, de los opioides sintéticos, fentanilo, pues ha rebasado en cuanto a su peligrosidad, en cuanto a su letalidad en las últimas décadas y seguramente si podríamos, seguramente existe una gráfica, tengo que actualizar esta presentación, pero eh, esta gráfica pues la tendencia es a la alta, ¿sí? Si la actualizáramos al 2023 seguramente esta tendencia seguiría a la alta. Ujú. México es un país productor y exportador de opioides, ¿sí? Prácticamente es el país eh, que provee a los Estados Unidos y a otros países de opioides, heroína, fentanilo, etcétera. ¿Por qué? Porque cultivamos opio, obviamente, de manera ilegal. Eh, y si bien no nos comparamos pues con Afganistán, que es el principal productor de opio en el mundo, en cuanto a Latinoamérica, sí hay muchísima diferencia, ¿no? Si comparamos el cultivo de México de opio, opioides, versus Colombia, pues prácticamente no se ve la gráfica de Colombia, ¿no? O sea, no hay comparación. O sea, desafortunadamente, pues tenemos esa fama de ser un país narcotraficante, ¿sí? Pero también somos productores y pronto seremos consumidores de estas drogas, ¿sí? Entonces México, aunque a nivel mundial no parezca relevante, a nivel Latinoamérica es el principal productor de opioides. Ok, repasemos un poco acerca de pues, cuáles son los efectos de los opioides exógenos. Los opioides exógenos, en este caso, por ejemplo, la heroína, pero pueden poner aquí fentanilo, morfina, cualquier opioide genera un efecto de supresión del sistema nervioso central. Es decir, baja la frecuencia cardíaca, baja la frecuencia respiratoria, baja también
el movimiento intestinal, lo que genera estreñimiento. De hecho, los medicamentos antidiarreicos, la loperamida, es un opioide, pero que es un opioide que no entra al sistema nervioso central. O sea, no se preocupen porque vaya a entrar a su cerebro. Solamente actúa a nivel intestinal y es un opioide que ayuda a controlar la diarrea porque reduce el movimiento intestinal. La loperamida actúa sobre los receptores intestinales de opioides para generar su efecto. También genera constricción pupilar, las pupilas se hacen mióticas, chiquitas, y los opioides son los mejores analgésicos que conocemos, y por eso su uso en la medicina. O sea, son medicamentos que se utilizan para tratar dolores que ningún otro analgésico ha podido controlar, pacientes con enfermedades terminales que también sufren de mucho dolor. Es útil el uso de los opioides, y porque pues prácticamente no, o sea, no tenemos mejor analgésico y analgésico más potente que los opioides, por ello se van a seguir utilizando, ¿sí? O sea, el fentanilo es de uso en anestesia y prequirúrgico, y no se va a seguir, no se va a dejar de utilizar porque es útil, ¿sí? Y pues esto conlleva que eh, pues el personal médico y se va a seguir comercializando este medicamento pues legalmente, ¿no? Porque tiene una utilidad médica, ¿sí? Y también provoca sedación, o sea que a los pacientes les da mucho sueño. De hecho, la palabra morfina, que es un opioide derivado del opio, pues hace alusión a el rey del dios del sueño, Morfeo. Morfeo, morfina, era un medicamento que pues se caracterizaba porque las personas que lo utilizaban les daba mucho sueño y de ahí su nombre, ¿sí? Todos los opioides generan un efecto de sedación. Entonces, pues, ¿qué es lo que siente un paciente que consume opioides? Por ejemplo, heroína. Pues bueno, aquí pongo como una jeringa, pero la heroína puede ser inyectada o también puede ser fumada, ¿sí? Lo que sienten es que los primeros 45 segundos sienten un placer semejante al orgasmo. Eh, Pasan esos 45 segundos y los pacientes entran en un estado de eh, somnolencia, se ven apartados o desconectados del medio, muy tranquilos y muy desinteresados por lo que pasa a su alrededor. O sea, como que están idos o francamente se ven drogados, ¿no? Pero pasa ese efecto y pueden parecer que están normales, ¿sí? O sea, puede parecer que están normales hasta 8 horas después de consumir la heroína. O sea, sienten el placer, se sienten atontados, luego se sienten bien y luego se sienten normal durante las próximas horas. Entonces pasa el efecto, digamos, placentero para tener, digamos, cierta normalización de los síntomas. Pero el problema es que luego se empiezan a experimentar los síntomas de abstinencia, cuando los niveles del opioide en el cuerpo empiezan a disminuir, ¿sí? Entonces, la heroína, los opioides pueden ser inyectados, fumados, inhalados o ingeridos oralmente, ¿sí? Eh, digamos que el uso más popular de la eh, heroína es el inyectado. Y pues la heroína es un polvo que se tiene que preparar. Conlleva pues un ritual de preparar, diluir, calentar, aspirar, limpiar e inyectar, ¿sí? Entonces, aunque no es como nada más llegar y tomárselo o inyectárselo, los pacientes
tienen este ritual para que la heroína sea inyectable. Ok, déjenme ver qué aquí es útil. Bueno, esto lo único que nos dice es cuál es la evolución de un paciente que tiene una adicción a un opioide. Los opioides son adictivos no solamente por su efecto analgésico, sino también por su efecto placentero. O sea, una persona que utiliza opioides no solamente le alivia el dolor físico, sino también el dolor afectivo, el dolor mental, ¿sí? Entonces, tienen empiezan a utilizar de manera repetida la sustancia y cada vez más empiezan a sentir menos efectos placenteros conforme se lo van inyectando, ¿no? El problema es que cuando se lo dejan inyectar, caen en un estado de mucha ansiedad o cuando están ante situaciones de estrés, les da también por inyectarse cada vez más. Entonces un paciente empieza inyectándose la heroína empieza a generarle, o el fentanilo, el paciente empieza a sentir menos efectos inducidos por la sustancia, se inyecta más para evitar estar en la abstinencia y también para aliviar el dolor que la adicción le ha generado en su vida. O sea, es un paciente que ya alejó a su familia, ya dejó de trabajar, ya solo vive para la droga. Entonces, pues ese paciente va a estar más tentado a consumir. ¿Por qué? Porque le va a quitar el dolor, el sufrimiento de la situación adversa en la que la droga lo puso, ¿sí? Entonces, la abstinencia de opioides es muy aparatosa. Si bien la abstinencia de opioides no suele poner en riesgo la vida, son pacientes muy demandantes, muy difíciles cuando están en abstinencia. La abstinencia de opioides se caracteriza por tener un estado que se conoce como tipo influenza, o sea, hay escurrimiento nasal, hay dolor, mucho dolor, hay eh, sudoración, problemas para dormir, problemas gástricos, irritabilidad. O sea, son pacientes que la verdad es que sí se ve que sufren mucho durante la abstinencia, ¿no? En comparación con la abstinencia a cristal o a marihuana, pues los de cristal y marihuana, pues sí pueden estar un poco irritables, pero los que se ven sufriendo son los de opioides, ¿no? Se les ve temblando bajo el sol porque tienen escalofríos muy intensos, ¿sí? Vomitando, con diarrea, a veces se tienen que canalizar porque no toleran la vía oral. Entonces, es que existe hasta una escala, un cuestionario que nos ayuda a medir la intensidad de los síntomas de la abstinencia de opioides. Qué tan mal se sienten, qué tantos retortijones gástricos tienen, qué tantos espasmos musculares o sacudidas, escalofríos, palpitaciones, tensión muscular, dolores, bostezo, moqueo, lagrimeo o problemas para dormir, ¿sí? Ahora, realmente lo peligroso de los opioides es la sobredosis, ¿sí? Y de hecho, en Estados Unidos, en Canadá, países que ya hay problemas con el consumo de opioides, o sea, ya se empieza como a publicitar en medios, en camiones, poner anuncios de cómo identificar a una persona que está intoxicada por opioides, ¿sí? Digamos que las cosas más características de la intoxicación por opioides es la constricción pupilar, el tener las pupilas chiquitas. Prácticamente ninguna otra droga hace eso. Entonces, el abrirle los ojos al paciente y ver que tiene la pupila chiquita, que está inconsciente o dificultad para respirar,
prácticamente se puede decir que es una muy, muy alta sospecha de intoxicación a opioides, ¿sí? Y se publicita en medios de comunicación masiva porque cualquiera se puede encontrar una persona así, ¿sí? Y que pueda pedir la ayuda en caso necesario. De hecho, en Estados Unidos ya se vende un antídoto en las farmacias que ayuda con la intoxicación, que se utiliza vía intranasal. O sea, es tan grave el problema de intoxicación de opioides en Estados Unidos que se ven este tipo de anuncios, ¿no? Carga con tu naloxona intranasal. O sea, obviamente como pues personas que tienen familiares que saben que tienen problemas con el uso de opioides, para que si llegaran a detectar una intoxicación puedan salvarles la vida, ¿sí? Entonces es un antídoto que se utiliza de intranasal. En México no existe de esta forma, existe solamente vía intravenosa y solamente en lugares que tienen eh, em, intoxicaciones, servicios de urgencia muy, muy buenos, ¿sí? Pero, y cada vez lo vamos a ver desafortunadamente más comúnmente, ¿sí? Ahora, tratamientos farmacológicos para el consumo de opioides. Existen opciones farmacológicas. Una de ellas es la metadona. La metadona es un medicamento, es un opioide que tiene una acción, una vida media larga. ¿Qué quiere decir esto? Que dura mucho en el cuerpo. Entonces, la metadona permite que el paciente se mantenga en un estado, digamos, estimulado por el opioide, pero sin los efectos intoxicantes del opioide. O sea, ¿cómo es esto? Veamos esta gráfica. Aquí lo que se grafica es la evolución de un paciente a lo largo de algunos días en cuanto a sentirse mal, sentirse eufórico o sentirse bien. Sentirse mal, sentirse eufórico o sentirse bien. Un paciente que utiliza heroína, pues se está inyectando heroína y está bajo los efectos de la intoxicación, la euforia, la desconexión del medio, porque la heroína no dura mucho tiempo en el cuerpo y la tienen que estar readministrando. Entonces está inyectando, inyectando, inyectando y siente la necesidad de inyectarse y por estarse inyectando y drogando, pues el paciente no puede ir a trabajar, no puede hacer su vida diaria, ¿sí? Porque cuando deja la heroína, pues entra en abstinencia o tiene el riesgo de sobredosis. Pero con la metadona es una tableta que se les da al día y permite que no tengan esa sensación de abstinencia, pero tampoco estén eufóricos, se sientan normal y puedan hacer una vida diaria, ¿sí? Entonces sí es sustituir, si quieren verlo así, como una droga por otra, pero es una droga que funciona más bien como un medicamento que ayuda a mantener la funcionalidad porque evita que el paciente tenga la necesidad de drogarse, porque ya está utilizando algo que lo mantiene estable y quieto y puede hacer sus actividades cotidianas con normalidad sin la necesidad de estar bajo los efectos de la droga o estar buscando el consumo de la droga, ¿sí? Tenemos este otro medicamento que es la buprenorfina, que tiene un efecto que estimula, también digamos, tiene un efecto semejante a los opioides, pero es un opioide que no genera, digamos, la adicción la euforia, los efectos adictivos, eufóricos o intoxicantes de la heroína y el fentanilo y ayuda a que el paciente se mantenga estable. Y tenemos a la naltrexona, que la naltrexona es un medicamento que se utiliza para el alcoholismo, pero también para el tratamiento de los opioides. Y lo que hace es que bloquea el efecto de los opioides. O sea, prácticamente un paciente que está con naltrexona utiliza un opioide y el opioide prácticamente no le hace nada, ¿sí? Entonces es una buena opción, costosa, todas son costosas,
y requieren indicación y receta médica y cuidado continuo y estrecho. Es otra de las dificultades para el trastorno de la dependencia a opioides. Bueno, entonces yo creo que hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy. No sé si tengan alguna duda o comentario. Yo, doctor, rápidamente, no le escuché bien si el fentanilo también tenía uso médico. Sí, sí tiene uso médico. Se utiliza en anestesia. Los anestesiólogos usan el Gracias. fentanilo para como un medicamento analgésico de uso quirúrgico. Ajá, por supuesto. Y desafortunadamente, el tiempo que me tocó estar ahí en centros de internación juvenil, pues yo creo que una vez por año ingresaba un anestesiólogo por consumo de fentanilo. El ser anestesiólogo es un factor de riesgo para estar expuesto al uso de fentanilo. Ujú. O sea, como tienen acceso a él y tienen problemas emocionales y usan poquito y se sintieron chido y pues le incrementaron hasta el punto que se hicieron adictos. O sea, es una profesión de riesgo también el ser anestesiólogo por la facilidad de tener acceso a estas sustancias. O sea, yo como psiquiatra no, yo tengo más limitantes para acceder al fentanilo que un anestesiólogo. Los anestesiólogos tienen otro tipo de permisos para acceder a ese tipo de medicamentos que los médicos, otros médicos especialistas no tenemos. Ujú. Muchas gracias, doctor. Ok. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta o comentario. Bueno, pues si no tienen preguntas o comentarios, nos vemos hasta la próxima. Bueno, no sé si cuántas clases nos queden, pero bueno, nos vemos. Creo que nos vemos para la próxima. ¿Sale? Bueno, que tengan Gracias, buenas doctor. Bien, tardes. doctor, Hasta luego. gracias. Buenas Bye. tardes, gracias. Gracias. Bye. Bueno, parece, Hola, maestra. ok, parece que ahora sí todas están. Miren, el día de hoy, bueno, ya es la antepenúltima clase. Les van a pasar un link para que vean una película en el tiempo que está la clase. La que no alcance a verlo, la puede continuar haciéndolo más tarde o el fin de semana. Esta película, refleja, a pesar de ser película, muy bien el tipo de tratamiento que se da específicamente en terapia sexual. Es una comedia amena, pero que si bien el objetivo o el temario no abarcaba, por supuesto, tratamiento, pues para que ustedes se den una idea, qué es lo que se hace en terapia de pareja específicamente y en terapia sexual. Entonces, les van a pasar el link, o no sé si ya se los pasaron, para que ustedes lo vean en la computadora. Y gracias, Felipe, muy amable. Y el lunes, la película se llama ¿Qué voy a hacer con mi marido en español? Y en inglés se llama Spring. Ahorita me acuerdo. Bueno, y nos veríamos el otro jueves, ya para cerrar. Sería importante que durante la semana pudieran ustedes hacer algunas notas y de lo que no les quedó claro para que podamos concluir y cerrar. Podamos hacer un recordatorio o aclarar las dudas. Y cualquier cosa estoy aquí en el chat pendiente. ¿Ok? Entonces nos veríamos el otro jueves. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Gracias, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Felipe. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, por nada, maestra.